¿Cuántas veces has sentido que la vida te empuja contra la pared justo cuando más te esfuerzas por avanzar? ¿Qué pasaría si la llave maestra para transformar tu realidad no fuera empujar más fuerte, sino aprender a fluir con el río invisible de la existencia? Existe una fuerza silenciosa y poderosa dentro de ti que se activa justo cuando dejas de pelear contra lo que es. Hoy vas a descubrir por qué soltar no es rendirse, y cómo este arte ancestral puede convertirse en tu mayor ventaja en un mundo que idolatra el control. El arte de dejar que todo suceda, sin rendirte. El secreto taoísta. Existe una paradoja tan antigua como el universo que muy pocos comprenden y que hoy transformará por completo tu manera de vivir. Empecemos. Las manos que aprietan el agua. Imagina por un instante que estás frente a un arroyo cristalino y sumerges tus manos en el agua fresca con la intención de atraparla para siempre. Cierras los puños con toda tu fuerza y observas cómo el agua se escapa veloz entre tus dedos hasta dejarte las palmas vacías y el alma frustrada. Esa imagen tan sencilla y poderosa es el espejo perfecto de lo que hacemos cada día con nuestra pareja, con nuestros sueños y con nosotros mismos. El Tao Te Ching, ese libro de sabiduría escrito hace más de 2500 años, nos susurra una verdad incómoda. Quien aprieta demasiado, pierde lo que cree poseer. No hablo de rendirse ni de abandonar tus metas. Hablo de aflojar el puño para que la realidad fluya sin la resistencia que genera el miedo a perder. Lao Tse nos enseñó que la rigidez es la firma de la muerte, mientras la flexibilidad es la firma indiscutible de la vida. Cuando observas un bosque de bambú resistiendo el huracán, descubres que su secreto no está en una dureza arrogante, sino en una danza flexible que honra la dirección del viento sin quebrarse jamás. El bambú se dobla hasta besar el suelo. Parece que va a romperse en 1000 pedazos. Pero cuando la tormenta cesa, se yergue otra vez con la majestuosidad de quien sabe que su raíz es más profunda que cualquier ráfaga pasajera. Aplicar esto a tu vida cotidiana significa convertir cada obstáculo en una escuela donde el control obsesivo se sustituye por una confianza radical en el orden natural de las cosas. ¿Cuántas relaciones has destruido por intentar poseer a la otra persona como si fuera un objeto que te pertenece, en lugar de un alma libre que elige acompañarte cada mañana? El amor taoísta no es una cárcel de 2 plazas, sino un espacio compartido donde ambos pueden volar sin que el miedo corte las alas del otro. La próxima vez que sientas que todo se desmorona, no te preguntes cómo retenerlo mejor, sino cómo soltar la exigencia para que la solución aparezca en tu camino de forma inesperada. Recuerda siempre que el agua no lucha contra la roca, simplemente la acaricia con una paciencia tan infinita que termina moldeando cañones enteros sin violencia alguna. Esa es la fuerza que habita en ti cuando dejas de ser roca rígida y te conviertes en torrente imparable que fluye hacia su destino sin preguntarse por qué gira en cada curva. Vacío fértil contra ruido estéril. Vivimos en una cultura que nos ha vendido el ruido como sinónimo de productividad y el vacío como un enemigo peligroso que debemos rellenar a toda costa. Sin embargo, el pensamiento taoísta nos revela una revolución silenciosa que lo cambia absolutamente todo. El espacio hueco es justamente lo que da utilidad y sentido a toda forma existente. Piensa en una habitación repleta de muebles hasta el techo, donde resulta imposible caminar, respirar o simplemente existir con un mínimo de paz mental. Esa habitación atiborrada representa tu mente cuando la llenas de preocupaciones inútiles, de escenarios catastróficos que nunca suceden y de una insaciable necesidad
de certezas absolutas. El Tao nos invita a vaciarnos, con la misma sabiduría con la que un alfarero moldea la arcilla alrededor de un centro hueco para que el cuenco pueda contener el alimento. Sin ese vacío interior que tanto temes, no habría espacio real para que entrara la creatividad, el amor inesperado o esa idea brillante que resuelve tu mayor conflicto. Detente un momento y observa tu agenda de la semana pasada. ¿Cuántos minutos de silencio absoluto te regalaste sin pantallas, sin prisas y sin la tiranía de ser productivo? Si la respuesta honesta te da vergüenza, no estás solo. Estamos viviendo una epidemia de horror al silencio que nos está robando la conexión más íntima con nuestra esencia. Practicar el silencio fértil es un acto de rebeldía espiritual que consiste en detenerte 10 minutos al día sin buscar ningún estímulo externo. Los primeros días sentirás una incomodidad salvaje, como si tu mente fuera un mono enjaulado, que grita y salta buscando cualquier distracción para escapar del presente. Pero si persistes con la disciplina suave de quien cultiva un jardín interior, empezarás a notar que bajo ese ruido superficial habita una calma oceánica que siempre había estado allí esperándote. En ese desierto aparente, empezarás a escuchar una voz muy profunda que había quedado sepultada bajo toneladas de información inútil y de prisas autoimpuestas. Esa voz no te grita, no te juzga y no te exige. Simplemente te recuerda quién eras antes de que el mundo te dijera quién debías ser. La próxima vez que el pánico te grite que necesitas llenar cada instante de actividad, recuerda que la vasija más valiosa no es la más decorada, sino la que permanece disponible para recibir el néctar de lo imprevisto. Los grandes artistas, los científicos brillantes y los místicos de todas las tradiciones han confesado que sus mayores revelaciones llegaron en momentos de profundo vacío, y no en el clímax del esfuerzo desesperado. El espacio entre dos pensamientos es una puerta dimensional hacia la fuente inagotable de donde brota toda inspiración genuina y toda sanación verdadera. La belleza de la madera no tallada. Existe un concepto en la filosofía taoísta llamado Pu, que se traduce como el bloque de madera sin tallar, o la simplicidad prístina que aún no ha sido corrompida por las expectativas. Todos nacemos siendo ese bloque perfecto, un ser completo y suficiente, hasta que el mundo empieza a esculpirnos con cinceles de comparación, juicios ajenos y mandatos sociales. El arte de dejar que todo suceda implica regresar a ese estado natural donde no necesitas demostrar tu valor porque sencillamente eres parte del fluir universal. Cuando dejas de tallarte con la obsesión de encajar en una imagen perfecta, descubres que tu esencia brilla con una autenticidad imantada que atrae sin esfuerzo. ¿Recuerdas esos momentos de tu infancia donde jugabas sin miedo al ridículo y el tiempo desaparecía porque estabas absolutamente inmerso en la danza sagrada del presente? En esos recuerdos no había ansiedad por el resultado final, ni una mente calculadora que midiera cada movimiento para agradar a un público imaginario. Eras pura expresión sin filtro. Eras la madera sin tallar, danzando bajo el sol sin preguntarse si su forma era lo suficientemente hermosa para los demás. La tragedia moderna es que gastamos décadas enteras y fortunas incalculables en terapias y cursos para desaprender todo aquello que nos alejó de ese estado original de gracia. Recuperar esa madera sin tallar es un camino de desprendimiento donde dejas caer las máscaras que te cansan el rostro y los títulos que te pesan en el alma. No se trata de volver a ser un niño ingenuo e irresponsable, sino de rescatar la capacidad de asombro, la espontaneidad y la confianza radical que tenías antes de que el miedo te enseñara a blindarte. Cada vez que sientas la presión de convertirte en una escultura que otros aplaudan, respira hondo
y pregúntate qué haría tu yo más simple y verdadero. El taoísmo nos enseña que el universo no comete errores de fabricación y que tú, exactamente como eres ahora, sin adornos ni caretas, ya eres suficiente para la vida que estás destinado a vivir. Esa respuesta, desnuda de artificios, te conducirá a una ligereza tan profunda que sentirás que caminas por la vida flotando en lugar de arrastrando cadenas invisibles. La autenticidad no es una conquista, es un regreso. Es el camino de vuelta a casa después de haberte perdido en un laberinto de expectativas ajenas durante demasiado tiempo. Cuando la acción es no acción. Probablemente este sea el concepto más malinterpretado y revolucionario de toda la enseñanza, el Wu Wei, que significa la acción de la no acción o el no forzamiento. No se trata de tirarte en un sofá a esperar milagros, sino de sincronizar tu movimiento con la corriente natural del universo para que el esfuerzo sea mínimo y el impacto máximo. Para entenderlo con claridad, imagina la diferencia brutal que existe entre nadar contra una corriente furiosa y flotar a favor de su caudal inteligente. El que nada contra la corriente se agota, se desespera, se lesiona y muchas veces termina ahogándose en las mismas aguas que podrían haberlo llevado a la orilla si hubiera confiado en su sabiduría. Forzar una relación que ya murió, un trabajo que asfixia tu espíritu o una meta impuesta por otros es un agotamiento absurdo que rompe tu energía y enferma tu cuerpo. El nadador sabio del taoísmo no se rinde ante el río, sino que lee sus remolinos con una atención exquisita y elige el momento exacto para dar una brazada certera. Esa brazada no nace del miedo ni de la urgencia. Nace de una escucha tan profunda del presente que se convierte en un acto de poesía en movimiento. Esta inteligencia sutil aplica a tu vida diaria cuando dejas de insistir en puertas que el universo te cierra, porque te está protegiendo de un camino que te destruiría sin que tú lo sepas. ¿Cuántas veces has mirado hacia atrás y has agradecido con lágrimas en los ojos aquello que en su momento te pareció un fracaso insoportable y una injusticia cósmica? El Wu Wei es la maestría de entender que hay un orden invisible que conoce rutas más hermosas que las que tu mente limitada puede planificar desde el miedo. Practicar Wu Wei es alinear tus talentos naturales con las oportunidades que aparecen sin forzarlas, permitiendo que la sincronicidad trabaje a tu favor. Los antiguos sabios taoístas lo comparaban con el vuelo de un pájaro que no planea cada batir de alas, sino que confía en las corrientes térmicas para elevarse sin esfuerzo aparente. La próxima vez que un proyecto se atasque, en lugar de empujar con más testosterona espiritual, haz una pausa estratégica, escucha tu intuición y fluye por el único resquicio que permanece abierto y luminoso. Ese resquicio casi siempre es pequeño, humilde y nada espectacular a los ojos del ego, pero contiene en su interior la semilla de una solución que tu mente jamás habría considerado. Si esta filosofía de acción sin resistencia está despertando algo muy profundo dentro de ti, imagina todo lo que podemos construir si caminas este sendero junto a una comunidad que vibra en la misma frecuencia. Suscríbete ahora y activa la campana, porque esta sabiduría solo crece cuando se comparte, y tu luz es parte esencial de esta revolución consciente. Sigamos. La danza de los opuestos en tu interior. La luz de una vela no existiría sin el telón de fondo de la oscuridad que la abraza. Y esa interdependencia es la lección más hermosa del símbolo del yin y el yang. Occidente nos educó para amar solo la felicidad y declarar una guerra absurda contra la tristeza, como si ambas no fueran dos caras de una misma moneda perfecta. Abrazar el arte de dejar que todo suceda significa honrar tus días grises con la misma reverencia con la que celebras tus días de sol radiante.
El taoísmo no te pide que niegues tu dolor, sino que lo atravieses con la certeza de que en su núcleo se está gestando una semilla de sabiduría que pronto germinará. Piensa en cómo respiras. Inhalas el oxígeno que da vida y exhalas el dióxido de carbono que podría matarte, en un intercambio perfecto que nunca se obsesiona con retener. La sabiduría del cuerpo te enseña que no puedes solo inhalar sin exhalar, y sin embargo en lo emocional pretendes agarrarte a la euforia, negándote a soltar la tristeza cuando llega su invierno necesario. Aferrarse a un estado emocional permanente es como pretender que el corazón solo tenga sístole sin diástole, un infarto asegurado en lo físico y en lo emocional. Las estaciones del año no se disculpan por existir. El invierno no pide perdón por ser frío, y el verano no se justifica por ser cálido. Simplemente son lo que deben ser en perfecta armonía con el todo. Cuando dejas de pelearte con tus sombras, éstas dejan de perseguirte y se convierten en maestras que te muestran aquello que necesitas sanar para seguir evolucionando. Carl Jung, profundamente influenciado por el taoísmo, decía que aquello que niegas te somete y aquello que aceptas te transforma en algo más grande que tu antiguo yo. Tu ira, tus celos y tus miedos no son enemigos a exterminar, sino mensajeros incómodos que vienen a revelarte dónde aún no te has amado lo suficiente para sentirte completo. Integrar esta danza es levantarte cada mañana con la valentía de decirle a la vida que se manifieste en cualquier forma y que estás preparado para aprender de todas sus caras. La madurez espiritual no consiste en eliminar la oscuridad, sino en sostener la paradoja con la paz de quien sabe que después de la noche más larga, siempre vuelve a amanecer. Cada lágrima que derramas está regando las raíces invisibles de tu evolución, y cada carcajada que entregas está iluminando el camino de otros que aún caminan en tinieblas. Tu crisol personal en la vida cotidiana. Toda esta filosofía de sabiduría ancestral corre el riesgo de quedarse en un bonito poema si no la aplicas en la cocina de tu casa, en el atasco de tráfico y en las discusiones con tus seres queridos. El verdadero templo taoísta no está en la cima de una montaña inaccesible, sino en la experiencia inmediata y terrenal que estás viviendo justo en este instante. Imagina una discusión de pareja donde, en lugar de reaccionar con veneno, respiras 3 segundos y eliges soltar la necesidad de tener la última palabra hiriente. Esa pequeña muerte del ego, en medio del conflicto, es un acto de maestría que desactiva la guerra instantáneamente y provoca que el otro baje la guardia casi por arte de magia. El que calla por amor y no por cobardía está practicando la forma más elevada de Kung Fu espiritual sin que nadie a su alrededor pueda comprender la magnitud de su victoria interna. O imagina que pierdes una oportunidad laboral importante y en lugar de hundirte en la autocompasión, reconoces que el río cierra ese camino para abrir un océano nuevo que no podías ver. Ese océano quizás se manifiesta 3 meses después en un proyecto que jamás habrías considerado si te hubieras aferrado al plan original que tu ego había decretado como el único válido. La práctica constante de esta humildad existencial te convierte en un ser magnético, porque dejas de emitir la desesperación ansiosa que tanto aleja a las personas y a las oportunidades. Cuando entras a una habitación sin esperar nada de nadie, sin buscar validación y sin necesitar impresionar, te conviertes en un imán poderoso que atrae miradas, respeto y afecto genuino. El verdadero secreto no es controlar las circunstancias externas, sino tu estado interno, para que cualquier tormenta exterior no pueda robar la calma que ya habita en tu centro. Esa calma se entrena en los pequeños fracasos diarios, en el café que se derrama, en el mensaje que no llega
y en el plan que se cancela a última hora sin explicación alguna. Cada pequeña rendición al fluir natural se convierte en una victoria gigantesca sobre el miedo. Y eso te va construyendo un carácter tan sólido como flexible. El guerrero taoísta no lucha contra enemigos externos, sino contra su propia tendencia a querer doblegar la realidad para que encaje en sus estrechas expectativas mentales. Con el tiempo y la práctica constante, descubrirás que el universo conspira a favor de quien confía en lugar de conspirar en contra de quien controla. Has llegado hasta este punto porque tu espíritu está listo para dejar de pelear contra la corriente y empezar a navegar con el viento sabio de la existencia. El taoísmo nos revela que rendirse a lo que es no es una derrota amarga, sino una victoria dulce sobre la ilusión de control que tanto sufrimiento te genera. Hoy aprendiste que apretar el agua solo te deja vacío, que en el vacío fértil se oculta la verdadera plenitud y que la acción más poderosa nace de la quietud más atenta. Tu desafío, a partir de ahora, es confiar en la danza inmensa del misterio y entregarte a ella con los ojos abiertos y el corazón dispuesto a todo. Si este mensaje ha encendido una chispa nueva en tu interior, suscríbete ahora a este canal y comparte este video con alguien que necesite urgentemente soltar el peso de un mundo que prometió control y solo entregó ansiedad.